Cuando estaba cantando esta canción, le daba gracias al Señor porque si algo estoy también recordando y reaprendiendo en la carta a los filipenses que estamos estudiando en los últimos meses, es que Pablo, cuando escribe a esta iglesia, tiene una cosa que impregna toda la carta. Tiene principalmente dos cosas, pero una de ellas es la importancia de que nuestro día a día esté impregnado por el amor de Dios. Que vivamos aquello que creemos y que lo que creemos haga mella en nuestras vidas para que vivamos conforme a lo que Dios espera de nosotros. Especialmente en el capítulo 1 y en el versículo 27 es donde encontramos ese desafío, ¿verdad? Queridos hermanos, que viváis conforme a lo que habéis creído. Y cuando cantábamos esta canción, pues qué preciosa imagen, ¿verdad? De esos momentos de intimidad que podemos tener con el Señor allí donde estemos, en el parque, en la playa, paseando en el monte, estando en casa y aquí, en esta mañana también. Espero que este tiempo, aunque estemos juntos, sea un tiempo de desafío y de encuentro personal con el Señor. Hasta aquí hemos estado hablando de que esta carta es una carta en la cual Pablo habla a la iglesia, en primer lugar, acerca del amor que Dios ha tenido para con cada uno de ellos, que en base a ese amor que Dios ha tenido con cada uno de ellos, estamos llamados a amarnos los unos a los otros, a mantener la unidad de la iglesia. Hemos hablado de la prioridad que Dios debe tener en nuestras vidas. Cuántas cosas eran para mí ganancia, las estimo como pérdida por amor de Cristo. Y veíamos cómo Pablo decía, no es que lo haya alcanzado ya, sino que una cosa hago, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios. Estoy todavía en proceso, todavía no he llegado al final. Hay mucho todavía que hacer, hay mucho todavía que conseguir, pero si la voluntad de Dios es que parta, partiré. Si la voluntad de Dios es que me quede, me quedaré. Sea que vivamos o que muramos, dice Pablo, del Señor somos. Y si para vosotros y para la obra es importante que yo me quede, el Señor me librará de esta prisión física en la que él estaba, momento de situación por el que estaba pasando, estando preso. Y si tengo que partir con el Señor, pues estoy listo y preparado, porque sé en quién he creído. He corrido la carrera y sigo corriéndola con dignidad. Y el Señor usa a Pablo en esta carta para recordar cuál fue el sacrificio que él hizo. ¿Recordáis? Haced todo con un mismo sentir, pensando no solamente en vosotros, sino más que en vosotros, en los demás, como Jesús hizo, que dejando su gloria se dignó a venir, a entregar su vida por cada uno de nosotros, y aun viniendo se hizo el más pequeño de entre nosotros, se hizo un siervo para darnos ejemplo y que nosotros podamos vivir como él vivió. La semana pasada vimos que ese mensaje fue puesto en desafío por falsas enseñanzas que ponían precisamente en jaque el núcleo del Evangelio de Dios, el núcleo de ese sacrificio de Jesucristo, que había personas que estaban enseñando cosas que Pablo dice que les hace enemigos de la cruz, porque lo que están predicando está quitando la cruz de Jesús y su sacrificio por cada uno de nosotros del eje central del Evangelio. Están poniendo otras cosas. Cuidaos de eso, porque puede hacer que vuestra mirada también se vaya para un lugar que no corresponde. Y es curioso que en el capítulo 4, que os invito a que podamos leer en estos momentos, después de hablar de que la gloria es única y solamente para el Señor, de que un día nuestros cuerpos serán transformados conforme al suyo, Pablo coge esa palabra de esperanza y de ánimo para decir de nuevo a la iglesia
amados míos, hermanos, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Y no solamente firmes en la doctrina o en la enseñanza, sino firmes en la fe. Versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Vamos a pedirle al Señor que su palabra, al meditar en ella, nos ayude a entender la grandeza del mensaje que Pablo está transmitiendo aquí a la iglesia en Filipos y que el Señor ha dejado también para que nosotros vivamos en ella. Señor, sabemos que la palabra que estamos leyendo ha sido inspirada por ti. Sabemos, Señor, que tú la has puesto con un propósito también para nosotros y por eso queremos disponer nuestros corazones. Hemos cantado que hemos venido a escuchar tu voz y queremos, Señor, que en esta mañana podamos escucharla de una manera clara, de una manera que desafíe nuestras vidas, que revolucione nuestros pensamientos, que cambie nuestro corazón en aquello que deba ser cambiado, Señor. Gracias, Padre, por el ejemplo de hombres y mujeres que antes que nosotros vivieron aferrados a ti. También, Señor, porque en medio de sus debilidades tú te hiciste fuertes y eso nos llena también de esperanza para cada uno de nosotros, Señor. Te rogamos, Padre, que disponga nuestros corazones a escucharte y que también, Señor, me uses para que tu palabra sea hablada, compartida, explicada de una manera que pueda llenar nuestras vidas y desafiar nuestros corazones. En tu nombre te lo pido y te doy las gracias por todo. Amén. Amén. Cuando leemos estos versículos, especialmente el versículo 1 del capítulo 4, está firme en el Señor. Y después el versículo 4 en adelante, regocijaos en el Señor siempre. Y mal, Pablo insiste, otra vez os digo, regocijaos. Son unos versículos, unas palabras que solemos tomar como palabras de gozo y de ánimo, evidentemente, Pablo lo está diciendo ahí. Podríamos incluso acudir a estos versículos sin pensarlo. ¿Dónde se habla de gozo o quién habla de gozo en la palabra? Pues Pablo. ¿Y dónde? En la carta a los Filipenses, capítulo 4. Ahí es donde Pablo nos desafía a vivir con gozo. Pero he dicho antes que hay varias cosas que impregnan toda la carta de Pablo. Una es el amor de Dios, otra es el gozo. Si queréis acompañarme al capítulo 1, vamos a hacer un repaso a la carta, pero no lo vamos a leer entera, aunque podríamos leerla y tardaríamos 15 minutos en leerla. Pero fijaos, voy a llamar vuestra atención. Capítulo 1, versículos 3 y 4, Pablo habla del gozo que él siente al acordarse de los hermanos y rogar a Dios por ellos. Pablo siente gozo cuando recuerda a la iglesia que está en Filipos. En el versículo 18 también del capítulo 1, Pablo siente gozo, fijaos, porque a pesar de que haya personas que estén hablando de Dios con una motivación incorrecta, dice él, pero me gozo en que sea como sea, el nombre de Cristo es proclamado. Pablo habla en el capítulo 1 y versículo 25
de que vivir con gozo es algo inherente a la nueva vida que tenemos en Cristo. Él habla del gozo de la fe. La fe produce gozo en cada uno de nosotros. En el capítulo 2, él habla del gozo en medio de la unidad de la iglesia. Cuando él piensa en la iglesia que está en Filipos y piensa en la unidad que esa iglesia tiene, él se alegra, se goza. Su alma siente una necesidad de dar gracias a Dios por ello. Más adelante, en los versículos 16 y 17 del capítulo 2, él dice que cuando esté delante de la presencia del Señor, él va a poder gozarse porque el trabajo que ha hecho en el Señor ha dado fruto. Fruto en las vidas de esas personas y de esos hermanos. Y más, en el versículo 19, él dice que se alegra, se goza de las buenas noticias que ha recibido de que los hermanos se encuentran bien. En el capítulo 2 también, en los versículos 28 y 29, él expresa que hay gozo cuando los hermanos se reencuentran. No sé si cuando vienes los miércoles, los domingos o el sábado al minigrupo, los sábados a las reuniones de jóvenes, te alegras y te gozas por encontrarte con los hermanos. Yo espero que sí, que esa sea tu experiencia también. Capítulo 3, versículo 1 y versículo 4 del capítulo 4 estamos leyendo. Hay gozo, fijaos, en Jesucristo. Pensar en Jesucristo y en la obra que Él ha hecho debe traer gozo a nuestras vidas. Y en el versículo 10 del capítulo 4 también, Pablo se va a gozar por el cuidado que esta iglesia ha tenido constantemente hacia Él. Por detalles como estos, es que esta carta a los filipenses es una de las que el tema principal es el gozo. Espero que no se os olvide. Cuando quieras recordar qué significa tener gozo en la vida, ve a Filipenses, porque allí vas a encontrar palabras de gozo que van a desafiar tu vida. Por lo tanto, regocijaos en el Señor siempre. No es solamente un mandato frío de Pablo, no es solamente un mandato escrito, sino que es fruto de lo que Pablo ya está viviendo. Recordad, y hemos leído de nuevo como al final de esta porción que hemos leído en el capítulo 4, al final Pablo desafía a los hermanos que lo que han aprendido de él, lo que han recibido de él, lo que han oído de él y lo que han visto de él, eso es lo que tienen que hacer. Porque él ha sido un testimonio viviente de lo que significa ser un hijo de Dios. Esa ha sido su oración y esa ha sido su intención a la hora de llevar el Evangelio a la iglesia. ¿De qué forma? ¿Solamente con palabras? No. Antes de empezar el culto hablábamos del testimonio personal como un reflejo. El testimonio personal como allí donde las personas van a ver si tú eres cristiano o no, a través de lo que hablas, a través de lo que oyen de ti, a través de lo que tú vives. Y ese es el mensaje que Pablo está intentando impregnar en los hermanos de Filipos una vez más. Esto haced, pues Pablo les está desafiando en toda la carta a vivir con gozo en medio de las dificultades. Que otros predican y que lo hacen y que sus vidas no agradan a Dios, que están teniendo una motivación incorrecta. Bueno, yo aprendo de lo malo y le doy gracias a Dios porque al menos su palabra está siendo proclamada. Que estoy en la cárcel, pues le doy gracias a Dios porque me está dando la oportunidad de que toda la familia del César pueda escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Que estoy pasando por momentos de debilidad, pues me alegro cuando la iglesia me ayuda y cuando me llega Epafrodito y me echa una mano y cuando tengo a Timoteo a mi lado, me alegro porque Dios está cuidando de mí. Si releéis la carta entera, con tranquilidad, vais a ver cuántos detalles hay de que Pablo está viviendo con gozo en medio de las dificultades que está pasando. Y ese es el testimonio que está transmitiéndole a los hermanos en Filipos. Por eso regocijaos en el Señor siempre. Hermanos, debe ser un recordatorio para nosotros de que tenemos muchos más motivos para alegrarnos por lo que Dios hace en nuestras vidas
de los que tenemos para vivir preocupados o amargados. Hay mucho más que el Señor nos da de la situación específica y concreta, dura y difícil, que la que estamos pasando. Pablo va a desafiar después también a los hermanos a abrir la mente, a descubrir todo aquello que está pasando a su alrededor, a que no se queden simplemente anclados en la situación que están pasando, sino que abran los ojos y vean todo lo que está por venir y todo lo que ya hay alrededor de sus vidas, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Dejad que eso también haga mella en vuestras vidas. Pero Pablo se para en el gozo para decir, regocijaos ¿en quién? En el Señor. El gozo viene del Señor. Lo hemos cantado y ya Nehemías lo dijo al pueblo. No estéis tristes, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El profeta Isaías, 740 años aproximadamente antes de que viniera Jesucristo, ya profetizó y anunció que su llegada sería motivo de gozo y alegría para el pueblo. De hecho, sus palabras en el capítulo 9, versículos 2 y 3, es un texto, voy a leer dos textos que normalmente leemos en Navidad, pero si queréis cerrar vuestros ojos y pensar que estáis en Navidad, fresquitos, con un poquito de nieve, yo creo que tampoco os va a hacer mal, ¿eh? El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, ¿recordáis? Luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Y el anuncio del ángel Gabriel a María, ¿recordáis? He aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. Esa fue la palabra que recibieron los pastores, que Jesús traería gozo, noticias de gran gozo. Por eso también hemos hablado y hemos cantado, y Rosy nos recordaba, que el gozo es fruto del Espíritu Santo, porque el gozo que podemos sentir tú y yo en nuestras vidas no es una alegría pasajera del momento, de ver lo que tengo y lo que estoy disfrutando y entonces me siento feliz, sino que es algo que va mucho más allá. Es una situación de alegría a pesar de no tener, a pesar de no disfrutar, a pesar de que me esté yendo mal, a pesar de que estoy perdiendo a otros, a otras. A pesar de eso, podemos sentir gozo. ¿Por qué? Porque el gozo no lo produce nada en esta vida. El gozo verdadero lo produce el Señor. El gozo es descrito como algo así como la alegría del ánimo. La alegría del ánimo. Parece que cuando hablamos de ánimo, y le decimos a alguien, venga, anímate, tira para adelante, mira hacia adelante, que esta situación no pueda contigo. Aprieta los dientes. Eso no es gozo, eso es determinación, o como se llama hoy en día, resiliencia, capacidad de sobreponerte a las adversidades. Pero no estamos hablando de resiliencia, estamos hablando de gozo en medio de la resiliencia. De esa disposición de vivir con alegría, sobreponiéndonos a las cosas difíciles y a los malos palos que la vida nos da, por los cuales pasamos todos. ¿Es posible transmitir alegría sin tenerla? ¿Verdad que no? Venga, hermanos, ánimo. Venga, que tú puedes, hombre. No llegaría, vamos, de aquí a la puerta, no sé lo que harías con tu vida si yo te diera ánimo así, ¿verdad? Fijaos lo que David dijo. En un momento en el que estaba sintiendo no solamente pesar personal, sino que estaba viendo cómo estaban afectando las malas decisiones que tomó a su familia, al pueblo que él dirigía, y cómo afectaron esas malas decisiones a su relación con Dios. Salmo 51, seguro que lo conocéis. Vuélveme
el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Si lo dejamos ahí, qué oración tan perfecta de David, ¿verdad? Está poniendo su vida delante del Señor y le está pidiendo que su gozo vuelva a llenar su vida. Pero para mí lo más importante es lo que viene después. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Hermanos, el gozo en tu vida abre la posibilidad de transmitir el Evangelio a los demás. Porque el Evangelio son palabras ¿de qué? De buenas noticias y de gozo. Y no hay forma de transmitir palabras de buenas noticias y de gozo a menos que tú estés experimentando eso. Por eso es tan importante que podamos vivir vidas llenas de gozo. Y ahora vamos a seguir profundizando en eso. Os aseguro que hoy en día una de las cosas que más está faltando en nuestra sociedad es el gozo. Esa capacidad de sentir el propósito de tu vida, que trasciende al hoy, que no se queda anclado en el ayer, sino que se proyecta hacia el futuro. Y fijaos, es David quien lo está diciendo. Vuélveme el gozo de tu salvación y entonces enseñaré, mostraré a los demás tus caminos. Y por parafrasearlo de alguna forma, y al ver eso, al ver mi vida, al ver cómo yo estoy enfrentando con alegría, con llenura en mi vida esa situación, se van a volver a ti, van a querer estar contigo, van a querer tener lo que yo tengo. La pregunta del día, la pregunta de hoy, ¿es posible que un cristiano viva sin gozo? ¿Qué pensáis? Pregunta retórica, no hace falta que me lo digáis. Algunos ya estáis gesticulando con vuestras cabezas, otros os reís. ¿Es posible que un cristiano viva sin gozo? ¿Conocéis algún amargado sistemático? Viene de teología sistemática, pero se cambia, la teología por la amargura. ¿Algún cristiano amargado sistemático? ¿Os acordáis del pitufo gruñón? ¿Conocéis algún cristiano pitufo gruñón? Que da igual lo que pase. ¿Os acordáis del pitufo gruñón? Da igual, lo que pase va a gruñir. ¿Os acordáis de la señora Rottenmeier? Aquellos ya que tenemos unos años y veíamos Heidi. Una mujer implacable. Como no podía ni salir a jugar al patio. La pobre Blanca estaba amargada también. ¿Conocéis gente atrapada en el pasado? Ya volviendo en un tono más serio, menos gráfico. Personas incapaces de perdonar a los demás y de perdonarse a sí mismos. Gente que se queja sistemáticamente por todo. Algún hermano o hermana que, como los fariseos, tiene como hobby número 1 fijarse en lo malo que hacen los demás, tomar nota y después írselo enseñando a los demás. Hermanos, cuidado, voy a empezar por el final. Cuidado con tomar actitudes farisaicas. Cuidado con erigirte como la norma moral y espiritual de los demás. Porque la palabra del hijo pródigo, si recordáis, los fariseos fueron presentados como gente incapaz de gozarse cuando los demás se arrepentían y venían a los pies de Cristo. Ese hermano mayor, lo que Jesús les está enseñando es: vosotros no os alegráis cuando el perdido vuelve. Estáis siempre con una actitud crítica. Siempre hay un reproche. ¿Qué hacemos, pues? ¿A qué nos dedicamos? Pues Pablo anima a los filipenses y también a nosotros a estar aferrados al Señor para vivir con gozo sin importar cuáles sean las circunstancias tuyas o las de las que te rodean. Porque a veces nos fijamos más en las situaciones de los que rodean a los demás, como una válvula de escape de lo nuestro. Si vamos a la palabra, capítulo 4 y versículo 4, fijaos
la profundidad de lo que Pablo le está diciendo a los hermanos. Parecen frases inconexas, con un punto y seguido después de cada pequeña frase. Regocijaos en el Señor siempre. Ya estamos desarrollando lo de regocijaos en el Señor. Él es de quien tomamos el gozo. Él ha sido motivo de gozo. Él trae el gozo, pero además siempre, en cualquier situación, podemos gozarnos. Y otra vez nos lo dice, regocijaos, punto y seguido. Vuestra gentileza sea conocido por todos. ¿Qué significa eso? ¿Qué tiene que ver eso con el gozo? Yo me lo he preguntado esta semana, ¿eh? Pablo está ya al final de su carta y ya está desvariando y está poniendo ahí corta pega de la carta que le mandó a los otros y control C y control V. Esto se lo dije a esta gente, se lo digo esto también. Y aquí me monto yo un final de carta. Fantástico. ¿Es eso lo que está haciendo Pablo? Regocijaos en el Señor siempre. Vuestra gentileza sea conocido por todos. ¿Sabéis qué me sugiere a mí? Tu carácter. Gózate en el Señor siempre y fíjate en tu carácter. Porque al final los demás van a recibir de ti lo que tú tienes. Y tú vas a recibir de los demás lo que tú das. Vuestra gentileza sea conocida por todos. El gozo produce que te relaciones bien con los demás. La falta de gozo, ¿qué produce? Espinas. Que quien se acerque a ti, aunque sea rozándote, como si fuera un rosal, se lleve un pinchazo o una raja en el brazo. Vuestra gentileza sea conocida a los demás es cómo estoy viviendo mi vida para con los demás. Si el gozo está presidiendo mi vida, los demás van a recibir mi gentileza, no van a recibir una patada. El Señor está cerca y, ¿vale? Cada día está más cerca el Señor, ¿verdad o no? Sea que Él venga o que nosotros vayamos, Pablo les ha dicho eso. ¿Qué tiene que ver que el Señor esté cerca con nosotros? ¿Qué pasa? ¿Que tenemos menos tiempo para hacer lo bueno, entonces hagámoslo? No creo que vayan por ahí los tiros en esta ocasión. Creo que tiene que ver con la esperanza. La esperanza de que Dios pone límite a tus aflicciones. De que el momento por el que estás pasando no va a durar siempre. De que hay algo más allá que debe motivar tu vida que el simple hecho de lo que me esté ocurriendo, de la persecución que ellos estaban pasando, del rechazo que tú estés viviendo, de que has perdido un ser querido, de que te has quedado sin trabajo, de que tu mujer no te entiende, de que tu marido no te escucha, de que tus hijos pasan de ti o de que mis padres son unos pesados. El Señor está cerca, eso no va a durar siempre. Así que pon tu mirada en Él y no en ti. Porque si pones tu mirada en ti, ¿sabes lo que solemos decir? ¿Y esto hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Pues si el Señor está cerca, Él ha dicho que cuando estemos con Él, allí no va a haber ni llanto, ni dolor, ni lágrimas, sino que Él va a enjugar nuestros ojos. Así que esa palabra del Señor está cerca. Si la de antes apuntaba al carácter, esta apunta a nuestra esperanza. ¿Dónde estamos poniendo nuestra esperanza? ¿En nosotros mismos o en el Señor? Pues pon tu esperanza en el Señor, porque además esto va a durar poco, comparado con todo lo que vamos a vivir por la eternidad. Y al final dice, no estéis afanosos, por nada estéis afanosos. Hoy en día se diría, no te comas la cabeza más de lo que necesitas comértela. No te rayes, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, ¿y qué más? Lamentándonos todo el día delante del Señor. No, con acción de gracias. Y hermanos, eso apunta a nuestra fe. Eso apunta a nuestra fe. Encomienda tu causa al Señor es, pon las cosas en manos de aquel que realmente tiene poder para cambiarlas.
Pon tu vida en manos de aquel que realmente puede cambiar tu tristeza por baile, como dice el Salmo. Porque solamente Él puede hacerlo. Si no, mira lo que tú has hecho y cuál ha sido el fruto de tus actos y mira lo que el Señor está dispuesto a hacer. Así que alegrarte en el Señor no es simplemente tener una buena sonrisa el domingo cuando nos vemos y alguien te pregunta, ¿qué tal, hermano? Muy bien. Aquí estamos, por la misericordia de Dios. Eso no es gozo. Eso puede ser contentamiento, eso puede ser incluso alguna vez resignación, hipocresía, fachada. O tengo tanta pena dentro que ¿para qué te las voy a contar? No es eso lo que nos pide el Señor, sino que le mires a Él, que sepas que el gozo viene de Él y que eso se transmita a los demás, tu carácter, tu esperanza y tu fe. La importancia del gozo en nuestras vidas, hermanos, que trasciende mucho más allá de lo que pensamos. Y Pablo, al final, y creo que esto es importante, hacer otro repaso a la carta. Cuando Pablo dice que el gozo viene del Señor, que el fruto del Espíritu, le diría a los Gálatas, es amor y gozo, paz, paciencia, benignidad y tantas otras cosas. Fijaos cómo Pablo lo ha expresado en esta carta, casi sin que nos demos cuenta. Continuamente Pablo usa en esta carta las expresiones en el Señor, en Cristo o por medio de Jesucristo. Y si queréis hacer un estudio en casa, particular, y alegraos con cuáles son las bendiciones que Pablo recoge en esta carta de Filipenses, por estar en Cristo, porque hayamos entregado nuestra vida a Cristo, porque Cristo sea nuestro Salvador. Él empieza diciendo en el capítulo 1 que es por medio de Jesucristo que podemos tener una vida llena de frutos de justicia. 1:11. En el 14 dice que es en Cristo que podemos compartir la palabra con ánimo, en medio de las dificultades. En el capítulo 2, 19 y 24, que es en Cristo que podemos planear con esperanza. Qué tontería, ¿verdad? ¿Por qué Pablo tiene que decirles eso? Ya os mandaré a Timoteo y a Epafrodito. Pero dice, os los mandaré en el Señor. ¿Algunos de vosotros estáis intentando planear su futuro? ¿Lo estáis planeando en el Señor o lo estáis planeando en el banco, en la hipoteca, en el trabajo o en cualquier otra cosa que esté intentando de daros la seguridad para eso? 2:29. En el Señor es que podemos recibir y honrar a los demás, la gentileza con los demás. Es en Cristo que podemos permanecer firmes en la fe. Es en el Señor que podemos reconciliarnos con los hermanos. Se lo ha dicho a estas dos hermanas, a Evodia y a Sintique, otros dos nombres para aquellos que vayáis a tener niñas, apuntadlo por ahí. Que sean de un mismo sentir en el Señor. Y después acaba diciendo, y nos ha dicho, 4:4 y 3:1, regocijaos en el Señor. ¿Cuántas cosas nos ha dado el Señor y no estamos pendientes de ellas? ¿Cuántas cosas nos permite el Señor y nos estamos olvidando de ellas? Porque solamente estamos poniendo nuestra mirada en nuestro ombligo. Os invito a que me acompañéis a Habacuc, al capítulo 3, porque no solamente en el Nuevo Testamento se habla de gozo. Posiblemente este es uno de los pasajes más profundos de la Escritura. Uno de los pasajes que demuestra la confianza que en esta ocasión el profeta Habacuc tenía. Aunque la higuera no florezca, ni las vides, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, aunque no tenga ni un euro, aunque mire la cuenta del banco y esté temblando,
aunque no tenga absolutamente nada en lo que sustentar mi vida, aunque parezca que no haya nada, dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace que mis pies sean como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Hermano, es un cambio de visión, es un cambio de mente. Es poner la mirada en las cosas de arriba, como dice Pablo a los Colosenses, y no en las de la tierra. Es el poder elevar tus ojos por encima de tus circunstancias y saber que a pesar de todo, el Señor está allí. Y si unimos ese pasaje con Mateo, ¿qué dijo el Señor? Hombres y mujeres de poca fe, no os afanéis por qué comeréis y por qué vestiréis y por qué y en dónde viviréis. Si el Señor, si vuestro Padre Celestial cuida de las aves y viste a las flores, y ni aun Salomón con toda su riqueza y con todo su esplendor se vistió como una de ellas, ¿cuánto más no hará lo mismo con todos y cada uno de vosotros? Siempre hay un pero, siempre hay un más. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, basta cada día su propio afán. Eso es lo que el profeta Habacuc está diciéndole al pueblo. Yo sé que el Señor está ahí. Yo sé que Él me fortalece. Yo sé que puedo vivir con gozo a pesar de mis circunstancias. Uno que vivió con gozo su vida hasta el final, ¿sabéis quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Y el escritor a la carta a los Hebreos, al final del todo, para seguir animando a los hermanos a vivir con fe, después de ese capítulo 11, magnífico, donde se nos muestra esa vida de intimidad que hombres y mujeres tuvieron para vivir, tomando decisiones sabias para el Señor. Él dice, despojad de todo peso y del pecado que os asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, pero ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, llamada a la reflexión, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La mano del Señor está un paso más adelante de tus circunstancias. La mano del Señor está presta para agarrarte, sostenerte. La mano del Señor está ahí para fortalecer tu vida, para que en medio de nuestro día a día, de nuestra vida, que está llena de espinas, de baches, de piedras y de tropiezos, podamos vivir con gozo. Igual que Jesús vivió, igual que Pablo estaba viviendo, igual que miles y miles y millones de personas a lo largo de la historia han vivido. Porque Dios es un Dios real. Porque su amor sobrepasa todo entendimiento. Y cuando, hermanos, estamos dispuestos a vivir vidas llenas de gozo, cuando estamos dispuestos a poner nuestra esperanza en el Señor y a decir, Señor, las estoy pasando canutas, tú lo sabes, pero yo tengo mi esperanza puesta en ti, y yo sé que mi Redentor vive, y yo sé que en ti esto va a terminar, y yo sé que tú sigues cuidando de mi vida, y te doy las gracias por ello. Hermanos, eso revoluciona nuestra mente y nuestros pensamientos. Pablo ha acabado hablando en esta parte de dónde ponemos nuestra mirada. Y nos anima a poner nuestra mirada en todo lo bueno. Hermanos, hay mucho más. El gozo es tener la seguridad de que hay mucho más por lo que dar gracias al Señor, de por lo que estemos preocupados
por lo que estemos pasando, que no nos deja ver más allá de nuestras circunstancias. Literalmente, la palabra nos llama a seguir el ejemplo de Jesús. Porque Él vivió con gozo. Él se alegró en muchas ocasiones, aun sabiendo por lo que tenía que pasar. Y fue ese gozo, el saber de que con su muerte y su resurrección, hoy está sentado a la diestra del Padre para poder tenderte su mano, eso le llenó de gozo. Y por eso estuvo dispuesto a pasar por lo que pasó. Hermanos, me gustaría que antes de poder cantar una alabanza y de despedirnos, ahí donde estás, si quieres hacerlo en silencio, hazlo en silencio. Si quieres proclamarlo para que todos nos podamos alegrar contigo, que podamos elevar nuestras voces en nuestro interior o hacia el exterior, dándole gracias al Señor. Dándole gracias al Señor por aquello que hay en tu vida, que Él está haciendo, y poniendo, si quieres, también tu corazón delante de Él, para que, como Pablo nos dice, que podamos presentar todo aquello que es un peso para nosotros ante quien tiene el poder para cambiarlo. Hermanos, gocémonos y alegrémonos en el Señor en esta mañana, porque hay mucho más por lo que alegrarnos en Él, por lo que preocuparnos sin Él. ¿Nos alegramos juntos? Pues elevemos nuestras voces a Él.